tema se titula La justicia, la misericordia y el perdón. Son 3 puntos muy importantes y yo quisiera comenzar en esta mañana con una historia. Esta historia ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra hubo un incidente en la justicia de ese lugar, de ese país. Un siervo del príncipe de Gales cometió un delito y a pesar de la influencia del príncipe, el siervo fue sentenciado. Ya se imaginarán al príncipe. El príncipe era una autoridad en ese país, en Inglaterra. Cuando el príncipe se enteró, se enojó mucho. Entonces el príncipe entró furioso al tribunal y llegó con el magistrado y le dijo: libera al prisionero, libéralo, quiero que lo liberes en este momento. El magistrado en jefe aconsejó al príncipe que llevara su petición a su padre el rey Enrique IV, porque esta historia fue real. Y le dijo: pues a lo mejor tu padre quizás perdonaría a tu siervo. Pero el joven príncipe no quiso escuchar al magistrado y furioso empezó a decirle: libera a mi siervo. Entonces, como no obedecía, el magistrado en ese momento se puso en pie y con voz severa demandó al príncipe obedecer la ley y que pusiera el mejor ejemplo a sus súbditos, y luego lo sentenció al príncipe por contumacia. Entonces el joven príncipe como que volvió en sí y reconoció la afrenta que había cometido contra la corte, y ¿qué creen? Sumiso fue a prisión. Cuando las noticias llegaron al rey Enrique IV, este exclamó la siguiente declaración: bienaventurado el rey que tiene a un magistrado poseído del valor para administrar imparcialmente las leyes. Y aún más feliz es el rey cuyo hijo se somete a su justo castigo por haberlas ofendido. Vamos a hacer una oración. Padre, ¿quién mejor que tú, Señor, para enseñarnos este tema? La misericordia, la justicia y el perdón. Padre, ven a ser tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea yo, Señor, un hombre limitado, sino sean tus palabras, Señor. Sea tu propia palabra la que abra los corazones y nos pueda hacer entender hoy estos 3 puntos tan importantes. Padre, toma tu control, que no exista corazón duro, Señor, y reprende a Satanás, a quien le quiera robar la palabra en estos momentos. Quita toda distracción en la mente y en el corazón de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús te pongo este mensaje en tus manos. Amén. Pues aquí vemos una historia real, una historia que desgraciadamente no podemos decir que sea igual en nuestros tiempos. En estos tiempos la justicia está corrompida. En estos tiempos es muy fácil, cuando te detienen por algún problema de tránsito, con un billetito se arregla todo. Ahora a los criminales los toman y los llevan a la cárcel, pero ellos promueven un amparo y al ratito salen libres. Todo es cuestión de dinero, todo es cuestión de manejar las palancas exactas, hablar con la persona indicada para que todo pueda salir a favor del acusado. No es lo mismo que ocurrió en esta instancia en Inglaterra. Ni siquiera un príncipe fue suficiente ni capaz de romper la ley en su propio país.
El magistrado le dijo: a mí no me interesa quién seas tú. Tú podrías ser el mismo rey, pero aún el mismo rey está ligado a la ley. El mismo rey está obligado a seguir las normas que su país dictan. Entonces, este príncipe por contumacia fue a la cárcel. Eso es la justicia. Esa es la justicia. Vamos a ver lo que es la justicia. Vamos a ver primero la definición de la justicia. Vamos a ver el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 11. En el libro de Salmos, capítulo 7, verso 11. Esto nos lo dice el rey David. Dice: Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Pero vamos a enfocarnos a la primera parte que dice: Dios es juez justo. Juez justo. Esta es una de las 4 virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Eso es la justicia. La justicia es darle a cada quien lo que se merece. Un trabajador llega y está 12 horas empleando de su esfuerzo y de su capacidad para ganar 10 pesos. Bueno, cuando lleguen las 12 horas, el patrón le va a dar 10 pesos. Cuando llega otro empleado y trabaja 6 horas, entonces el patrón va a llegar y le va a dar 5 pesos, porque solamente trabajó la mitad de la jornada. Eso es justicia. Eso es justicia. Ni más ni menos. No hay margen. Si el patrón le da 11 pesos al que trabajó las 12 horas, no sería justo. Si el patrón le da 4 pesos al que trabajó medio día, sería injusto también. O incluso si le da 6, lo justo es 5 al que trabajó mitad de día y 10 pesos al que trabajó la jornada completa. Eso es la justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. Vemos que actualmente una persona, cuando comete un gran delito de violación, a lo mejor le terminan dando 8 años. Pero a un señor que se roba un pan porque no tiene para darle a su familia y entra a la panadería y se roba un pan, igual hasta le dan 12 años de prisión. ¿Eso es justo? No es justo. Ambos van a la cárcel, pero las sentencias no son las correctas. En nuestro país existe tanta gente en la cárcel de este tipo de situación. La justicia no basta con meter a la cárcel al inculpado o darle azotes, sino la justicia tiene que reflejar la exactitud ante una circunstancia. Eso es ser justo. Eso es la justicia. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la ley del talión? Sí, ¿no? Es muy conocida. Es más, es muy practicada. Muchos dicen que ya está abolida, pero no es cierto. No es cierto. Ahorita vamos a ver por qué. Levítico 24, versículo 16 dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Verso 17. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Verso 18. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Verso 19. Al que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho.
verso 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Eso es la justicia. Muchos ven la ley del talión como una ley mala, ¿no? ¿Por qué te digo que se sigue aplicando? Porque, no, pues me deja de hablar, yo le dejo de hablar. ¿A poco no? Pues si me robó, yo también le robo, ¿no? En el trabajo, bueno, si me piden que trabaje horas extras, pues ahora llego tarde, ¿no? Se hace, es común. A lo mejor ya no es el ojo, a lo mejor ya no es el diente, pero son otras cosas. Ahora se trabaja así. Ahora se trabaja así la ley del talión. Pero eso es lo justo, digámoslo así. Por ejemplo, atropellan a tu perrito, pues tú quisieras que te regresaran a tu perrito, ¿no? Mínimo te tienen que pagar lo que costó tu perrito para que sea justo, ¿no? Si tú rompes un vidrio, ¿qué tienes que hacer para que sea justo? Pagarlo, ponerlo incluso, sería lo justo. Exactamente. Si una persona viene en su auto y choca con otro, se bajan y dicen, pues si ven que están iguales, pues cada quien su golpe, ¿no? ¿No? Puede ser eso la justicia. Pero si uno queda más dañado que el otro no va a aceptar que se queden con el golpe. Me va a decir, no, tú me pagas, porque mi golpe está más fuerte. No se puede quedar así. Mira, tú tienes apenas un rayón y yo, mira, toda la cajuela se me hundió. Esa es la justicia. En los tiempos antiguos, así era. Una persona que llegaba y mataba, lo mataban a él. Una persona que llegaba y golpeaba, lo golpeaban a él. Una persona que tiraba un diente al pelear, le tumbaban el diente también. Un hombre que iba y mataba a la mujer de otro, le mataban a su mujer. Era lo justo. Era lo justo. No era una ley mala, era lo justo. Actualmente podría escucharse muy grotesco, pero así se regía la ley. A ver, dime si alguien se iba a atrever a matar a otro. No, porque le iba a pensar, porque me van a matar a mí. No, yo no me voy a meter a robar a la casa de él, porque entonces voy a tener que regresarlo después y me van a hacer más cosas. Esa era la ley del talión. Era una acción de hacer justicia por la propia mano. Era una acción de pagar la retribución misma, una consecuencia. Esa es justicia. Cuando nosotros decimos, no, es que Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entonces podemos pensar que Dios no le va a dar a nadie más lo que se merece. Eso es lo justo. Eso es lo justo realmente. ¿Cómo le llamamos la acción de la justicia? Cuando nosotros ejercemos la justicia, a eso le llamamos juicio. Eso se le llama juicio. La palabra juicio viene del griego krima, que se refiere al acto de evaluar las acciones de alguien. Por extensión se refiere a sí mismo al castigo o condena resultante de dicho acto. Por ejemplo, tú cuando ves a una persona equivocarse, lo primero que haces es hacer un juicio. O sea, tú vas a evaluar las acciones de esa persona. Tú vas a estar observando a esa persona. Y cuando se equivoque, entonces tú vas a traer juicio a su acción y vas a decir, esa persona merece esto. Eso es lo que hace un juez. Un juez imparcial. Primero escucha, primero evalúa y entonces emite un juicio. O sea, emite la condena resultante al estudio que hizo de los hechos. Eso es el juicio. Darle el justo pago a cada quien según sus obras. Esa es la justicia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos
grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso quiere decir que tú y yo vamos a ser evaluados. Eso quiere decir que tú y yo estamos siendo evaluados constantemente. Hay dos libros, el cual uno es el libro de la vida y el otro es el libro de las obras. Dice, de pie ante Dios, y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todo lo que haces está siendo escrito. A lo mejor nunca nos imaginamos eso. Se nos olvida que todo lo que hacemos está siendo en este momento escrito. Es como si estuviera siendo grabado por una cámara constantemente. Está siendo escrito todo lo que haces. No solamente todo lo que haces, todo lo que dices. Todo lo que dices, a dónde vas, lo que piensas, cómo actúas e incluso cómo juzgas a los demás. Tú y yo estamos siendo evaluados. Y un día, dice la Biblia, vamos a ser juzgados por las cosas que están escritas acerca de nosotros. Recuerda, Dios es un Dios justo, un Dios que tiene todo el poder para emitir el juicio completamente. Por ejemplo, como cuando a ti alguien te comete una injusticia, alguien ofende tu ego, alguien destroza tu reputación, entonces tú dices, no, es que yo no voy a permitir que esto se quede así. Yo exijo justicia, yo exijo que se me repare el daño. Y pedimos justicia contra aquella persona por el agravio que nos hizo. Nuestra justicia propia emite el juicio contra aquella persona y dice, él es culpable. Él merece pagar el agravio que me hizo. Es que fulanita de tal me hizo un chisme y por ese chisme ahora todos me tienen como una cualquiera. Entonces yo exijo que esa persona pague por el daño que me hizo. Voy a ir y le voy a levantar una demanda por difamación de honor y me va a tener que pagar cierto dinero por haber herido mi ego. Eso es el evaluar y emitir un juicio. Yo exijo justicia. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos han herido? ¿Cuántas veces a ti y a mí nos han hecho algún mal? ¿Y cuántas veces nosotros hemos exigido que nos paguen? Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 20. Fíjense muy bien, vamos lento, pero vamos a ir introduciéndonos. Date cuenta que esto del juicio no tiene un límite de error. Si es un poquito más arriba, no es justicia. Si es un poquito más abajo, tampoco es justicia. Tiene una medida. Dice la Biblia en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es nuestra justicia. La justicia del hombre siempre actúa a base de lo que siente. Tú cuando alguien te dé una bofetada, lo primero que vas a sentir es ira. Lo primero que vas a sentir es que ardes por dentro. Y vas a emitir un juicio directo contra esa persona. Inmediatamente tu ser
va a emitir una declaración. O no lo golpeas o lo golpeas. A fuerzas. O la persona que fue herida con su ego, lo primero que va a saltar es la ira por haber sido agraviado. Y esa persona va a pedir justicia y no le va a importar nada en ese momento. Él no va a escuchar o ella no va a escuchar ninguna declaración de nadie más, ningún consejo. Esa persona lo único que va a querer es que se le haga justicia, que le reparen el daño. ¿Qué dicen cuando a una persona le hacen daño? Me la vas a pagar. ¿A poco no? Esa es la palabra. Me la vas a pagar. Vas a ver, me la vas a pagar. Porque esa persona que te hizo daño, entonces contrajo contigo una deuda. Contrajo contigo una deuda que pagar. ¿A poco no le dicen los papás a los niños, ahorita nos comemos un pollito y nos ponemos a cuentas? Me tienes que pagar. Tú me estás debiendo. Entonces, mientras exista una deuda, la justicia no se está aplicando. Se está aplicando una injusticia porque todavía hay una deuda que pagar. Eso es lo que pasa. Pero aquí Santiago 1:20 nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, muchas personas piensan que con la ira y con el juicio que emiten con su boca, es que Dios me va a ayudar a que me haga justicia. No. Dios no tiene la misma justicia que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Para ti a lo mejor la justicia de Dios es que le caiga un rayo al que te ofendió, o que le vaya muy mal. Y a lo mejor no. A lo mejor Dios lo empieza a bendecir. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es como nosotros pensamos que es la justicia. El juicio de Dios es muy diferente al de nosotros. Tú puedes ver a una persona muy perdida y que de repente agarra y se aleja de Dios. Y tú puedes decir, no, ese ya está perdido, ese ya no tiene solución. ¿Y sabes qué puede pasar? Que al rato el perdido seas tú y esa persona después vuelva al camino. Así es Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre puede hacer muchas cosas para según aplicar justicia, pero no es la justicia de Dios, es la ira. Es lo que nos mueve, lo que nos hace sentir de que alguien nos debe algo. Ese algo que, por lo que nos ofendieron y por lo que hicieron. Pero no es Dios, es tu sentimiento, es tu carne. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Nosotros los hombres somos re buenos para emitir juicios. Somos buenísimos para emitir juicios. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense que nosotros los seres humanos somos bien fáciles para empezar a verle los errores a los demás. Bien fácil. Pareciera que tenemos antenitas y radar y miramos a alguien y lo estamos criticando. No, ya te diste fulanita de tal. Es bien chismosa. Y se lo estás comentando a 5 ahí en ese momento. ¿No? Así somos nosotros los hombres. O vemos por ahí a un narcotraficante. No, es que de veras que esos hombres, cómo envenenan a la sociedad y quién sabe qué. Pero el que lo está diciendo es un borracho.
No, es que la hermana no saluda. ¿Y por qué no vas y lo saludas tú? Es lo mismo, la misma distancia hay entre ella y tú. No veo qué diferencia puede haber, ¿no? Pero así somos los seres humanos. Dice la Biblia que somos inexcusables, o sea, no los podemos evadir y decir, no, es que si tú sabes juzgar, o sea, si tú sabes evaluar el comportamiento y lo que hacen otras personas y emites un juicio diciendo, está mal, eso quiere decir que tienes toda la capacidad para juzgarte a ti mismo. Y si tú haces lo mismo que esa persona, no vas a escapar al juicio de Dios. Es lo que dice aquí. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, Dios no miente. El único que se puede parar y emitir un juicio es Dios. Eso te lo puedo dejar bien claro. Tú y yo no vamos a escapar al juicio de Dios, porque tenemos una conciencia y tenemos una mente que sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y sabemos cuando alguien se está equivocando. Y sabemos cuando alguien está haciendo lo malo. De manera que no tenemos excusa. Cuando nosotros cometamos ese mismo pecado, no va a haber excusa para nosotros en ese día, cuando estén todas las cosas escritas en los libros. ¿Te acuerdas cuando criticaste a fulanita de tal por haber mentido? Y te van a poner el momento en que tú dijiste es una mentira. ¿Te acuerdas cuando criticabas a fulanito de tal por ser un ratero? Y te van a poner ahí, pero tú también eras igual. ¿Te acuerdas cuando tú criticabas a los hermanos? Bueno, eras peor. Dios te lo va a demostrar. Y te va a decir, tú sabías bien juzgar, sabías re bien, pero tú hacías lo mismo. O incluso eras peor. Así es. Dios no se va por las apariencias, Dios se va a lo más profundo. Romanos 6:23. Esto es la justicia. Hermano, ¿tú crees que Dios te va a juzgar más livianito a ti que a un borracho que ahorita está tirado en una banqueta perdido? No. Ser justo es darte lo que mereces, exacto, y ni más ni menos. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Amigo, tú que me escuchas y has cometido algún pecado, ¿sabes cómo la puedes pagar? Muérete. El infierno. Y la pagas. La vas a pagar por toda la eternidad. No hay otra manera. Hermano, tú que me escuchas, apártate de Dios y vas a tener que pagar una deuda muy grande, y es la muerte. No hay más, no hay más, no hay más ni menos, es la muerte. Eso es lo justo, ese es el juicio contra el pecado. Cuando a las personas lleguen delante de Dios y Dios le abra los libros y las obras que hicieron, y ahí vengan todos los pecados, y va a decir, es que te prometo que me voy a portar ya bien. No. Aquí dice que la paga del pecado es la muerte. Aquí hay pecado. Lo justo es que te mueras eternamente. Eso es lo justo. Es más, todos los que estamos aquí presentes alguna vez pecamos. Nuestra paga es la muerte. Imagínate. Eso es lo justo. Ni más ni menos. Ahora vamos a ver el otro sentido de la moneda. Vamos a ver lo que es la misericordia. Vemos que la justicia es imparcial y directa. No hay manera ahí de cambalachear algo. Es lo justo. La palabra misericordia es la palabra Kahanán, que significa favorecer, conceder, apiadarse, compadecerse, tener compasión, dar o tener un favor.
Eso es lo que significa misericordia. Favorecer, conceder. La misericordia es un atributo de Dios. Vamos a ver el Salmo 86, versículo 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Ustedes ven la palabra juicio? ¿Ven la palabra justicia? No, no. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Si Dios actuara a través de su ira, no sabe exactamente. Dios no actúa a través de su ira. Muchos imaginan a un Dios así, todo enojado, iracundo, y que nada más está con el rayo, como lo pintan a veces. Dios no es así. Dios no es un Dios así. Si Dios fuera así, ya no existiríamos. Ya estuviéramos en el infierno todos. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Y fíjense, y verdad. O sea, Él no dice mentiras. Misericordia es favorecer a alguien. Fíjense bien esta palabra. Es favorecer a alguien con más de lo que se merece. O es favorecer a alguien con algo que no se merece. Eso es la misericordia. Eso es la misericordia. Salmo 103, versículo 9. Es un favor. Señor, yo sé que no merezco tu misericordia. Por eso es misericordia, porque no te la mereces. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Imagínense si Dios fuera como los jueces de actualmente son. No, ya estaríamos todos en la cárcel o en el infierno. Dice la Biblia, no contenderá para siempre. O sea, no se va a poner a pelear contigo. Si tú eres una persona que no quiere seguir a Dios, que eres contumaz, que eres rebelde, mira, Dios no se va a poner a discutir contigo. Dios no es así. Dios no se va a rebajar a tu estatura, en ese punto. Dios no va a guardar para siempre. O sea, no porque te estés comportando todos los días, lo vas a tener de malas todo el tiempo. No tienes ese gran poder, fíjate. No. Dios, si hubiera pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, nosotros ya estaríamos muertos. Todos los que estamos aquí ya estaríamos en otro lado. Pero Dios no es así. A Dios no lo lleva a un arranque de ira. Les voy a dar un ejemplo, algo que sucedió verídicamente. Una madre le solicitó a Napoleón Bonaparte el perdón de su hijo. Su hijo estaba destinado a morir. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía su ejecución. O sea, Napoleón le dijo a la señora, mire, no hay nada más que hacer por su hijo. Ya a su hijo lo perdonamos una vez, ahora ya volvió a caer en lo mismo, entonces lo tenemos que ejecutar. Y la señora le dijo a Napoleón, no pido justicia, pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Y le respondió la madre, su excelencia, si la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así se salvó la vida de su hijo. Ahora yo te pregunto, si Dios no fuera un Dios misericordioso, desde hace mucho tiempo ya hubiéramos sido enjuiciados.
ya nos hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya te evalué, estás bien mal, adiós. Se acabó para contigo. Pero Dios no es así. Nosotros no nos merecemos su misericordia. Por eso es misericordia. Eso es misericordia. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hay algo que nos separa entre la ira de Dios y nosotros, y a esto se le llama misericordia. Si no existiera la misericordia de Dios, o Dios no fuera misericordioso, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, no creas que la misericordia de Dios es como una pila que la vas usando y se va cayendo. No. Muchos piensan que la misericordia de Dios está, pues, va disminuyendo y depende de lo que tú haces. O sea, como si Dios tuviera un tope donde lo pongas ya hasta acá, como dicen, ya me tienes hasta acá, y entonces su misericordia desaparezca. Dios no es así. Dios no es así. Muchos imaginan que Dios es así. Dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y por qué tienen que ser nuevas cada mañana? Eso quiere decir que se va renovando. Esa es la palabra que usa la Biblia. Se renuevan cada mañana. Porque cada mañana la gente lo hace enojar. Porque cada mañana hay gente que está haciendo cosas malas. Si Dios no renovara su misericordia, un día diría, se acabó. Todos. Y estoy hablando de todos. Inclusive tú que te convertiste a Dios. Porque Él tendría que ser justo y tendría que aplicarle a cada uno lo que nos merecemos. Aquí no es los que sí se convirtieron y los que no se convirtieron, porque Dios es un Dios justo. Ahorita van a ver por qué lo estoy diciendo. Pero dice que nuevas son cada mañana y grande su fidelidad. O sea, Él es fiel con Él mismo. Él no se arrepiente, dice, bueno, yo había dicho, pero pues ahora como que ya me llegaron al tope, entonces sí los voy a acabar. No. Dios es fiel con lo que dice. Porque no depende de lo que tú y yo hagamos para que Él deje de tener misericordia. Porque no hay ninguna persona aquí presente que merezca la misericordia de Dios. Ningún ser humano merece la misericordia de Dios. Por eso es misericordia. Por eso. Romanos 9:16. Muchos dicen, no, es que yo voy a la iglesia, hermano, yo sí me esfuerzo, hermano, lloro 3 horas diarias, yo leo la Biblia 12 capítulos diarios, me porto bien. Fíjate lo que dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende de tus obras, no depende de qué tan bueno te sientas, no depende de cuántas veces vengas a la iglesia, no depende de eso. Si aunque hicieras todo eso y Dios no quisiera tener de misericordia de ti, de nada te serviría, pero no depende de eso. Muchos dicen, no, es que yo creo que Dios no me va a perdonar porque yo no me merezco su perdón. Exactamente. Nadie de los que estamos aquí, ni de los que escuchan, se merecen el perdón de Dios. Nadie es merecedor. Por eso no depende del que quiere. Muchos vienen aquí, no, hermano, yo sí quiero, yo sí le estoy echando ganas, hermano. Y al rato ya no vienen. Y hay unos que dicen, no, yo no quiero ir. La verdad es que a mí no me gustan esas cosas de fanáticos. Y un día los ves sentados y Dios los toca. Así es. Así trabaja Dios.
Porque no depende de qué tan bonito sientas, no depende de que si quieres o no quieres. Es de que Dios de ti tenga misericordia y ponga sus ojos en ti. Es suficiente. Es suficiente. Es muy importante esto de la misericordia. Entonces queda claro que la justicia de Dios es darte lo que tú mereces. Hermano, Cristo murió por ti. Pero si fuera lo justo, tú no merecerías que Jesús haya muerto por nosotros. Entonces, lo justo sería que tú y yo fuéramos al infierno. Eso sería lo justo. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. De manera que tuvo misericordia y envió a su Hijo a pagar la deuda que nosotros, con nuestras ofensas, fuimos juntando. Entonces nos favoreció más allá de lo que merecemos y tuvo misericordia, porque ninguno de los seres humanos nos merecíamos esto, su misericordia. Hay tanta gente que ahora ya dice que ya no peca y sienten que con eso ya le hicieron. No, es que no depende de lo que tú haces. De que Dios siga teniendo de ti misericordia. De eso depende. Hay tantas personas que hoy están pecando de la peor manera y te puedo asegurar que el día de mañana pueden estar sentados aquí o ya teniendo una iglesia predicando como un pastor. Porque es la misericordia de Dios la que actúa sobre las personas, no de lo que las personas hagan. Muchos ven a uno que le está echando ganas y dicen, no, pues este va directo para ser pastor. ¿Quién sabe? Tú no sabes. Porque depende de la misericordia de Dios, no de todo lo que haga o deje de hacer esa persona. Ahora vamos al último punto, el perdón. Vamos a entender por qué vimos estos dos puntos de la justicia y la misericordia. Mateo 18, verso 15. La pregunta es, si Dios es un Dios justo y es un Dios misericordioso, ¿qué es más? ¿Misericordioso o justo? ¿Igual? Ok, vamos a ver. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nosotros estamos acostumbrados a convivir con muchas personas. Y estoy hablando a los hermanos de la iglesia. Estamos acostumbrados a vivir en comunión en la iglesia, unánimes, como dice la Biblia. Pero no estamos exentos de que entre nosotros existan diferencias y malos entendidos, o incluso que alguien cometa un pecado contra ti. No dañó a los demás, solamente a ti. Entonces la Biblia te dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La palabra reprender significa elenjo, que significa acusar, convencer de haber hecho mal, convencer, redarguir, reprenderlo. Cuando una persona peca contra ti, es obvio que tú tienes que analizar lo que te hizo y tener un juicio y decir, bueno, esta persona me las va a pagar. Ahorita voy a ir a hablar con el hermano y vas a ver cómo le va a ir. Porque este hermano me la debe. Bueno, la Biblia te dice que tú tienes que ir con tu hermano a solas. No, hermanos, es que el hermanito, la hermanita fulana de tal me ofendió y ya lo sabe todo mundo. La Biblia te dice que tienes que ir solo con él y te voy a decir por qué. Lo que hace la justicia, ¿qué es? Ejecutar la acción contra la persona y la persona tiene que pagar y la persona sale perdiendo, ¿no? La que ofendió sale perdiendo.
Pero ¿qué creen? Aquí no. Aquí la persona sale ganando, la que ofendió. Porque cuando tu hermano peca contra ti, este hermano está expuesto al fuego del infierno. Este hermano se puede perder eternamente. Va más allá de lo que te hizo a ti. Exacto. Y dice la Biblia que tú tienes la obligación, no, que venga el hermano y cuando quiera hablar conmigo, yo hablo con él. A veces se dice así, ¿no? Pero aquí la Biblia te dice, ve tú con el hermano. Tú ve y repréndelo. No esperes a que venga y, bueno, hermano, es que sí te hice daño. Fíjate que dije, no. La Biblia dice, ve tú. No esperes a que él venga y, no, cuando se dé cuenta de su error, entonces que venga y hablamos. No es así. La Biblia te dice que tú tienes que ir, porque tú tienes que ir con preocupación, porque sabes que él está mal. Y dice, repréndelo, convéncelo, acúsalo, hermano, tú hiciste esto contra mí. Convéncelo, porque te puede decir, no, es que yo no creo que hice mal contra ti. Sí, hermano, mira, aquí está lo que hiciste. Convéncelo. Dice, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, lo libraste, lo volviste a meter al redil, lo lograste rescatar. No, ahorita voy a ir con el hermano y lo voy a reprender y vas a ver que va a salir bien condenado el hermano. Entonces mejor ni vayas, porque no es el objetivo. No, hermano, es que tú ahora me la vas a pagar. Vas a ver, todos se van a enterar en la iglesia. No, ahorita vas a ver, hermano, tú pecaste y Dios va a traer juicio contra tu vida. Aquí la Biblia no te dice eso. Te dice que lo importante es rescatarlo, volverlo al redil. Entonces, ¿cuál es la justicia, hermanos? Eso es la justicia. Eso es lo justo. Pero hay un orden. Mateo 18, verso 16, el verso siguiente dice, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien. Fíjense, hermanos, les voy a explicar esto. Cuando alguien peca contra ti, esa persona en ese momento tiene una deuda contigo. Ahora al revés. Cuando tú pecas contra un hermano, esa persona, tú tienes una deuda con esa persona. Es como si le debieras mucho dinero, digámoslo así. En eso, entonces, es como si tú hubieras hecho un contrato con él. Y en ese momento tú te ligas a esa persona. Tú te ligas a esa persona, te amarras a esa persona. No eres libre. Por eso la Biblia te dice que cuando tú vayas delante de Dios y sabes y veas al altar y sabes que un hermano tiene algo contra ti, tú estás ligado a ese hermano. Ojo, te está diciendo que no que tú pecaste contra él, sino él contra ti. Tú estás así como que no, es que ese hermano me la debe. Y llegas al altar, tú estás ligado a tu hermano. Y por esa razón Dios no te va a escuchar. Dios no te va a permitir porque tú tienes una deuda mutua, se vuelve una deuda mutua. Muchas personas dicen, es que yo hago todo por seguir a Dios y no puedo. Pues porque tienes por ahí algo que no has arreglado, porque estás amarrado a esa persona. Por eso dice la Biblia, cuando alguien peca contra ti, ve tú primero, porque ¿sabes qué? Yo necesito arreglarlo, porque mientras no lo arregle, ahí va a estar. Si la primera vez te escucha y se arregla todo, ya la hiciste. Tanto él como tú están libres, no hay ningún contrato que los esté amarrando. Dice, pero si no te oyere, menudo problema. Ahora vas a tener que ir a hablarle a 2 hermanos. Y esos 2 hermanos se van a ligar a ese problema junto contigo. Ya va a ser problema de 4. 4 personas ligadas a un problema. El objetivo no es condenar al hermano. El objetivo es que el hermano recapacite y se salve otra vez, regrese al redil. Pero si no lo logran, ahora vas a tener que ligar a toda la iglesia con el problema. Fíjense qué delicado es. ¿Qué pasa cuando en una familia hay un problema? Se puede quedar entre 2,
Pero hay quien decide, va y publica toda la familia el chisme. Y al rato el problema no es de dos, es de todos. Están ligados todos a ese problema. Así, por eso la Biblia te da esos lineamientos. Hay quien agarra y se salta el primero y se va y liga a todos con el problema. A todos, ya los ligó con ese problema. Dice la Biblia, y si no te oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hasta el final se toma la decisión de, pues no quiere escuchar. Vamos a ver Mateo 18, el verso 18. Fíjense, es un verso despuesito de esto. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué lo dice después de todo esto? Porque es lo que les estoy hablando en este momento. Si tú decides quedarte con ese problema, con esa persona, hasta el día del juicio, en el día del juicio se van a abrir los libros y te van a decir, mira, ¿te acuerdas cuando la hermanita fulanita de tal se acercó a ti y te dijo, tú pecaste contra mí? Sí. ¿Y que dijiste no es cierto? Sí. Y después llamaron a 4 personas más, pasen, ahí están. Y dijeron, y tú dijiste que no. No, pues no. Y después le tuvieron que decir a toda la iglesia. Sí, bueno, desde entonces tú tienes esa deuda todavía. Estás atado. Dejaste eso. Y por eso se acabó. Fíjense qué delicado es. Por eso dice la Biblia, si tú, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. O sea, está siendo apuntado. Ah, pasó esto. Ahí está la deuda. Ahí está la deuda, la tiene con su hermano. Dice, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A eso se le llama perdonar. Cuando tú decides perdonar a un hermano, lo liberas. Y te liberas a ti mismo. Lo liberas y te liberas a ti mismo. Muchos de los que están aquí, hermanos, pueden imaginar que esta predicación es para alguien que viene por primera vez o ha estado viniendo actualmente. No, hermanos, también está hablando a los hijos de Dios. Porque muchos hijos de Dios se pueden inmiscuir en estas discusiones y tener algo contra otro y pensar que no está haciendo nada malo. No, sí, hermano, te estás ligando y te estás enlazando al hermano. No lo estás perdonando. Aquí la Biblia, atar significa deo, que es atar, encadenar, ligar, prender, apresar, sujetar. Imagínate, cuando tú no decides perdonar a alguien, tú estás encadenando a esa persona. La estás encadenando. Cuando hablamos la palabra luo, es la palabra desatar, que significa libertar, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Cuando tú desatas, en esto podemos decir, en esta palabra, cuando tú perdonas, tú sueltas las cadenas de esa persona, tú derribas todo lo que está ahí puesto, tú deshaces todo lo que se pudo hacer entre esa persona y tú. Pero cuando tú decides no perdonar, o sea, atar, podemos hablar no perdonar. Es como si dijera la Biblia, todo lo que no perdones en la tierra, todo lo que no perdones en la tierra, no va a ser perdonado en el cielo. Si tú no perdonas a tu hermano, allí en el cielo, tampoco va a ser perdonado. Tampoco. Y si tú, dice, perdonas en la tierra, también va a ser perdonado en el cielo. Fíjense qué delicado es. Es muy delicado. Es muy, muy delicado. ¿Cómo pagaremos a nuestro prójimo, hermanos? ¿Con justicia o con misericordia? Mateo 18, versículo 23 al 34. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. O sea, hacer juicio. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aquí vemos una deuda. El siervo estaba ligado a su señor por una deuda de 10,000 talentos. Estaba ligado. Y fíjense, estaba ligado de por vida. Les voy a leer lo siguiente. El denario y el talento eran unidades monetarias en los tiempos del Nuevo Testamento. Un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de 4 gramos. Un denario. El salario diario de un obrero o de un soldado común. O sea, un denario era lo que le pagaban a un soldado o a un obrero en esos tiempos. Le daban una monedita de plata. Un talento, eso era un denario. Un talento, solo un talento, era una unidad de peso de oro o plata que pesaba cerca de 33 kilos, variando de 20 a 40 kilogramos. Un talento. Fíjense, ¿cuánto debía? 10,000 talentos. Un talento es igual a 6,000 denarios, que le tomaría a un peón ordinario ganar durante 6,000 días, o sea, 16 años. Un talento. Convirtamos esto en dólares americanos. Si asumimos un salario diario promedio de $100, serán unos $600,000. Dado que un talento es una cantidad tan grande de dinero, ¿cuánto valen 10,000 talentos equivalentes a 60 millones de denarios? Es una tremenda cantidad de dinero que vale alrededor de 160,000 salarios anuales. 160,000 salarios anuales. O sea, la vida de este hombre no alcanzaba para pagarlo, ni la vida de su esposa, ni la vida de sus hijos. 160,000 salarios anuales. Una deuda impagable. ¿Sabías que 10,000 talentos es equiparable a lo que le debemos a Dios por el pecado? ¿Cuándo lo podrías pagar tú o yo? Impagable. 160,000 salarios anuales. Este tenía una deuda, no tenía solución. Este hombre no tenía solución. Es más, yo creo que iban a quedarse a vivir ahí las generaciones con este hombre. Y todavía a este hombre se le ocurrió decirle: ten mi paciencia, yo te lo voy a pagar. Este hombre dijo: no sabe ni lo que está ya diciendo. ¿Cómo me lo va a pagar? La Biblia no te dice cómo la contrajo, Imagínate, para que alguien deba eso y luego ya no tenga nada. Es lo que a veces pasa a Dios con nuestra vida. Dios te dio una vida, te dio una alma. Es impagable. Y tú empiezas a obtener deudas con Dios, impagables también. Pero fíjate, dice la Biblia que hubo uno que solamente le debía, ¿cuántos? 100 denarios. 100 días de trabajo. 100 días de trabajo. Pagable, fácil. Yo creo que los de las tiendas departamentales lo perdonaban más fácil, ¿no? Al pobre hombre. Pero este hombre, dice la Biblia, también estaba enlazado con su otro señor,
Y el otro no tuvo misericordia, aunque le habían perdonado 10,000 talentos al otro. Le acababan de perdonar la gran deuda. Pero cuando lo encontró, dijo, no, este me debe. Ahora págame. Y como no tenía con qué pagarle, ni le dio más tiempo, le dijo, entonces, a la cárcel. La Biblia dice que cuando se enteró el amo, le aplicó la misma. Así pasa, hermanos. Dios nos da una salvación, nos perdona todos nuestros pecados, todo lo que habíamos hecho malo en nuestra vida, nos salva, tiene de nosotros misericordia cuando teníamos una deuda impagable con Dios. Pero cuando un hermano comete un pecado, vamos y lo destrozamos. Y le decimos, no, tú no puedes, tú no mereces. Y le aplicamos la justicia con todo lo que se puede. No creas que esto se va a quedar así, hermano. Yo te vi. Y ahora lo vas a ver toda la iglesia, hermano, y no te la vas a acabar. Y se te olvida que a ti te perdonaron 10,000 talentos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Salvar o acabar? A veces pasa así. Nosotros somos muy justos, pero no somos misericordiosos. Somos muy buenos para enjuiciar a los demás, pero no somos buenos para perdonar. No somos buenos para recordar la deuda que nosotros teníamos y perdonar la ofensa de un hermano. No, es que ese hermano no me cae, porque una vez yo le di la mano y se volteó. No, es que ese hermano, no, yo con ese hermano no convivo, porque ellos están mal. Ya se te olvidó que te perdonaron 10,000 talentos. Lo peor es que tú te estás enlazando con tu hermano y cuando llegues delante de Dios y te diga, ¿te acuerdas? Tú estabas seguro que te había perdonado todos tus pecados. Sí, Señor, tú me perdonaste, me salvaste. Yo era así, era borracho, era un adúltero y tú me perdonaste toda esa deuda. Sí, pero ¿te acuerdas que con este hermano? Y te vas a quedar, sí, pues tú no le perdonaste y te enlazaste. ¿Por qué no lo perdonaste? ¿Por qué si tú tenías todo en tu poder de decirle, te perdono, hermano, te restituyo, te restauro? Y no, fuiste implacable, lo mandaste a la cárcel, lo hiciste cumplir con todo. Y ahora tú quieres que te perdone 10,000 talentos así porque sí. No, tú también te vas a la cárcel así como él se tuvo que ir a la cárcel. Se te aplica la misma. Eso es. Proverbios 16:6. Cuando veas pecar a un hermano, o cuando veas un hermano que te ofenda y cometa contra ti alguna maldad, acuérdate de este texto, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Recuerdas el texto de en la ira del hombre no obra la justicia de Dios? A veces tú puedes enjuiciar a un hermano con tu ira, con tu celo, pero dice la Biblia, con castigos y con reprensiones se corrige el pecado. No. Con enjuiciar y con decir palabras fuertes se corrige el pecado. No. Ahí lo dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así se corrige el pecado, hermanos. Cuando tú veas a un hermano cometer una falta, un pecado, o si pecó contra ti, te ofendió, te lastimó, ve y ve con misericordia. Dice la Biblia que lo tienes que redarguir de pecado, lo tienes que convencer, pero no para perderlo, sino para salvarlo y para que con verdad corrijas el pecado. Con el temor de Jehová
los hombres se apartan del mal. Solo con el temor de Jehová, no con el temor que pueda tener tu hermano hacia ti. No, es que ahorita va a venir el hermano y me va a dar una reprendida. Ahorita me va a correr el hermano. ¿Sabes qué va a pasar con ese temor? Se va a perder. Y al contrario, se va a ir al mundo. Pero cuando vea en ti la misericordia y la verdad, te diga, hermano, tú cometiste un pecado, y lo convences y él dice, sí, hermano, la verdad, sí pequé, hice mal contra ti, hablé mal de ti, hermano. Pues hermano, ten temor de Dios. Solamente el temor que Dios puede infundir en su corazón en ese momento que tú lo reprendas, no tus palabras fuertes, no tu carácter, ni tu voz que le hagas, no. El temor de Dios va a hacer que esa persona se aparte del mal y no lo vuelva a hacer. Como con la mujer adúltera. La mujer adúltera le tenía miedo a las piedras, le tenía miedo a que la pudieran matar en ese momento. Lo justo era que la apedrearan. Si lo hubieran apedreado y Jesús hubiera dejado que la apedrearan, Jesús no hubiera cometido ningún pecado. Era justo, pero Él tuvo de ella misericordia. Y a los otros les aplicó la justicia en su conciencia. Y los otros dijeron, no, pues no nos atrevemos. Y Jesús la podía haber enjuiciado, porque Él tenía todo el derecho, porque Él no había cometido pecado. Él sí podía aventar la piedra y las que quisiera. Pero Él decidió tener misericordia. Y esta mujer ¿qué hizo? Temió y se apartó del mal, porque Jesús le dijo, vete y no peques más. Le dio la indicación. No necesitó ahí de reprenderla, darle unas cachetadas y de decirle mujer impía, sucia. No. Jesús solamente le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Y cuando ella vio la misericordia, eso le partió el corazón. No lo merezco. ¿Cómo pude? Y el temor vino a su vida. Y ella se apartó de su pecado. Así es como se corrige el pecado. Ahora la pregunta es, ¿cómo te gustaría a ti que Dios te juzgara? ¿Con justo juicio o con misericordia? Lucas 6:36. Muchos estando en aquel día querrán ser tratados con misericordia. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es un mandamiento. Este mandamiento lo dio Jesús. Jesús estaba acostumbrado a hacer misericordia, pero los fariseos estaban acostumbrados a hacer juicio. Les encantaba juzgar a las personas, acabarlas. A ellos no les importaba qué tanto le había dolido el corazón a Dios por haberlo ofendido, sino ellos querían ver a la persona muerta y apedreada. Eso era su justicia. Hasta que la habían muerta decía, ya, se cumplió. Exacto. Pero no era misericordia. La misericordia es para aquel que le teme, guarda su pacto y se acuerda de sus mandamientos. ¿Quieres ser tú una persona que en aquel día sea tratada con misericordia? Tienes que cumplir con esos requisitos. Salmo 103, verso 17. Salmo 103, verso 17 y 18 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Quieres ser una persona que Dios tenga de ella misericordia, de ti misericordia? Tienes que ser una persona que guarde su pacto y que te acuerdes de sus mandamientos para ponerlos por obra. No esperes misericordia si tú eres una persona que sus mandamientos te las pones como tapete y pasas sobre ellos todos los días. No. La misericordia tampoco se trata de juntar muchas deudas para que entonces tenga más misericordia de mí, porque eso ya es burlarse. No es así. Isaías 55, verso del 7 al 8. La misericordia es gratuita
La misericordia es para alguien que no se la merece, cierto, pero la misericordia no es para todos. La misericordia es misericordia, no es indulgencia. Si fuera indulgencia, entonces sería para todos. La misericordia no es para todos. Dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Quieres ser una persona que sea juzgada o sea juzgada a través de la misericordia? Entonces tú tienes que ser una persona que dejes tu impío camino, o sea, que dejes de hacer lo malo e irte por un camino que solamente te aleja de Dios, que dejes